Cambio de Filo está dirigido a personas con diferentes niveles de conocimiento sobre el patinaje artístico y aquellos que desean descubrirlo. Yo soy Marisol. Yo soy Bárbara y te invitamos a aprender junto con nosotras de las conversaciones que tendremos con expertos, amigos y personas a las que admiramos, explorando diferentes puntos de vista para ofrecerte una perspectiva más integral sobre el apasionante deporte que tanto amamos. Las opiniones y puntos de vista expresados por los invitados de Cambio de Filo son de su exclusiva responsabilidad y no representan la opinión personal de Bárbara y o Marisol o del equipo de Cambio de Filo. Hola a todas y a todos oyentes de Cambio de Filo. Bienvenidos a un capítulo más. Yo soy Bárbara. Yo soy Marisol. Y hoy estamos con una invitada muy especial que nos va a aportar muchísimo para el capítulo de hoy, que es Mari Ro, que es Technical Specialist de México, es entrenadora internacional y ex campeona nacional. Bienvenida, Mari Ro. Muchas gracias. Como les decía, nos va a sumar mucho al capítulo de hoy porque hoy vamos a hablar de las Olimpiadas. Ya tuvimos un capítulo en el que hablamos del Team Event, pero pues nos faltan todas las otras disciplinas que hay en patinaje que son fuera justo del evento por equipos, en donde participan más países. Entonces tenemos mucha carnita para hablar. Y pues si nos puedes contar, Mari Ro, primero, ¿cuál es el papel de un especialista técnico? Ok, bueno, pues a grandes rasgos para todas las personas que son un poquito nuevas en este deporte. En grandes rasgos, el patinaje, la forma en que se califica se divide en dos, ¿no? Entonces, por un lado están todo el panel de jueces y por otro lado está el panel técnico. Entonces, el panel de jueces son aquellas personas que se van a dedicar a cada elemento que hace el patinador, a darle una calificación en base a su grado de ejecución o of execution. Es la forma más fácil de verla. Entonces, digamos, un patinador presenta un salto, un giro o un step sequence y el juez decide si le da un poquito puntos extras o le quita un poquito de puntos dependiendo si lo hizo bien o excelente o si tuvo alguna falla, ¿no? Entonces, ese lado sería como el subjetivo del patinaje. Y por otro lado está el panel técnico y el panel técnico está conformado de 3 personas, el Technical Specialist 1, Technical Specialist 2 y Technical Controller. Y entre ellos 3, siendo equipo, es importante mencionar que esta parte es en equipo, la parte de jueces es individual, cada juez por su lado, no están permitidos hablar el uno con el otro ni tomar decisiones en conjunto. La parte técnica toma decisiones en equipo y se decide cada elemento que hizo el patinador, qué valor tiene, dependiendo la dificultad, ya sea en un giro o molinete o step sequence, o en cuestión del salto, si es que el salto se le da valor completo o si se le tienen que quitar algunos puntos porque no estuvo completa la rotación o si tuvo alguna falla en el takeoff, ¿no? Entonces eso es como muy a grandes rasgos. El panel técnico le da valor a los elementos y después los jueces a ese valor le pueden sumar o restar, ¿no? Entonces de ahí sale una lista de el valor final, se suman los elementos, se tiene un puntaje, a ese puntaje se le agregan la parte de componentes, que son la parte de presentación, skating, skills, composition, todo esto. Entonces eso se suma y es el score total del patinador. Entonces, muy a grandes rasgos, sin meternos en detalles, así está la cosa. Entonces, mi punto de vista que yo les puedo dar es como technical specialist. Yo les puedo decir que pienso como si fuera juez, pero que tengan claro que no es mi rol ser juez, ¿no? Entonces, como espectador y como technical specialist. Buenísimo. Súper. Aparte de todo esto, Marirro fue a las Olimpiadas, entonces va a ser muy interesante que nos cuente toda su experiencia ahí. Así es, así es. Me moría de ganas por ir y lo logramos y estuvo increíble. Y lo interesante de este capítulo es que, como ya habíamos visto en otro capítulo de Cambio de Filo, en las Olimpiadas son 5 disciplinas de patinaje, que es mujeres individual, hombres individual, parejas, danza y por equipos. Entonces, tenemos un capítulo en donde pueden ir a ver, donde chismeamos todo lo que pasó en los equipos. Y en este capítulo justamente vamos a ver las otras 4 disciplinas. Entonces, creo que sería muy interesante si comenzamos con danza. Nos estás platicando algo muy interesante
sobre los especialistas técnicos en danza. Bueno, antes de esto, perdón, quiero hacer un paréntesis, nada más diciéndoles que justo como decía Sol, tenemos estas disciplinas y cada una de ellas tiene una rutina corta y una rutina larga, que es el free program o el rhythm dance en danza. Entonces, nada más para que sepamos que vamos a estar hablando un poco de las dos rutinas, porque ese va a ser un factor importante e hilo conductor de este capítulo. Claro. Sí, los hombres, mujeres y parejas tienen rutinas short programs y de ahí free skates, ¿no? O long programs le dicen, ¿no? En el corto todos tienen que hacer los mismos elementos, en el largo te dicen el número de elementos y tú puedes escoger el que tú quieras. Entonces es una estrategia entre tratar de hacer los que tengan mayor valor, pero obviamente entre mayor valor hay mayor riesgo de hacer errores, ¿no? Entonces se vuelve ahí como entrenador un poco de juego matemático y de pues tener muy buen gusto y saber qué es lo que mejor te van a calificar los jueces y demás, ¿no? Entonces, hablaremos de las dos rutinas y ya danza, si quieren empezar por ahí, tiene rhythm dance y free dance, ¿no? Yo les estaba contando antes de empezar a grabar que los technical specialists de danza sí es completamente por aparte, ¿no? Hombres y mujeres es realmente lo mismo, simplemente cambia el género. Parejas es un hombre y una mujer juntas, haciendo los mismos elementos que harían en la versión individual y de ahí se añaden los lifts y se añaden los spins en conjunto y se añaden un par de cosas, ¿no? Pero sigue siendo más o menos la misma disciplina. Entonces, un technical specialist de single skating también podría ser de pair skating, ¿no? Entonces, pero cuando vayamos a danza es completamente diferente. Es otra disciplina, es otro deporte prácticamente, donde se ve con otros ojos, se practican otras cosas, otros elementos. Entonces es un mundo bastante desconocido para todos los países latinoamericanos porque realmente tenemos muy pocas parejas, poca participación en eso de años atrás y demás. Y como technical specialist tengo entendido que no tenemos ninguno en Latinoamérica. Puede que esté mal, pero hasta donde yo sé, al menos en México, no tenemos nadie todavía de especialista en danza. Entonces, yo les estaba contando que de danza, pues no puedo dar tanto mi opinión en esa parte porque es completamente diferente. Lo que sí, pues obviamente todo el mundo quiere platicar de lo controversial que fue esa medalla de oro de los franceses versus los americanos, ¿no? Para aquellos que no se sepan la historia, pues en danza es una disciplina en donde hay mucho menos grado de error, por así decirlo, porque no tienen saltos y giros, ¿no? Entonces prácticamente todo está basado en la calidad del patinaje. Y si quieres llegar hasta la cima de la montaña y llegar a los primeros lugares mundiales, normalmente toma años, años, años de reputación, de limpiar tus líneas, tu patinaje, que sea lo más maravilloso del mundo. Y la gente va como escalando poco a poco en rankings, ¿no? Y tenemos a una pareja de Estados Unidos, cual ha ganado 2 o 3 mundiales pasados, no me acuerdo cuántos, Evan Bates y Madison Chock. Y pues eran como los destinados a ganar. Cuando se dice destinados a ganar, obviamente en todas las disciplinas están los favoritos a ganar, pero en danza es una disciplina que casi siempre los favoritos van a ser los que ganan esa medalla de oro por el poco riesgo y fallos que existen en las rutinas y fallas. Entonces, pues aquí lo controversial fue que esta pareja de Francia decidió juntarse un año antes de las Olimpiadas, lo cual es nunca antes visto, nunca antes escuchado. Hasta hay un documental de Netflix que pueden ir y verlo si quieren. Y la nueva pareja de danza está compuesta por el ex campeón olímpico de las Olimpiadas de hace 4 años y otra chava que también patinaba muy bien en los grandes niveles y todo, ¿no? Pero tal vez no tenía ese currículum y los dos se juntan porque eran grandes amigos un año antes de las Olimpiadas y llegan y ganan las Olimpiadas y nadie lo puede creer, ¿no? Entonces, esto ha sido lo más controversial. Obviamente toda la gente yo creo que está, o sea, los fans de Madison y de Evan y todos pues están heartbroken y rotos de corazón porque todos creíamos que ellos iban a ganar y nadie estaba como esperando este comeback, ¿no? Del ex campeón olímpico. Como te digo, yo no conozco mucho de danza, pero obviamente todos vimos que
Tiene una falla en el twistle, que el twistle pues es uno de los elementos como más importantes en sus programas. Tiene una falla donde para mí parece como un tropiezo, ¿no? Como un pequeño como stumble le llamaríamos. Y pues aún así los jueces le dan +4, ¿no? Hay un juez me parece que le da 0, que a mí me parece prudente. Pues, ok, pues tal vez no te dedujo nada, porque pues cuando das esas marcas, los jueces tienen que hacer como una resta y suma, ¿no? O sea, vi este error, pero hay estas cosas buenas, entonces tienen que ser muy buenos pensando rápido y sumando y restando. Pero pues un +4, lo máximo que te puede dar un juez es +5, ¿no? Entonces +4 estás diciendo, estás cerca de la perfección, ¿no? Y ves muy pocos +5 en el patinaje, ¿no? Entonces +4 es wow. Y pues para mí que hay un tropiezo y un +4, pues en mi parecer no soy juez, no sé de danza, pero obviamente eso fue muy controversial. Al final se quedan a, creo que un punto de diferencia y pues como que son esos pequeños detalles que se van sumando y de repente es como, si no le hubieran dado el twizzle, Claro, todo el mundo puede se pone ser a pensar, y sí, por ese twizzle y tal vez los otros hubieran ganado, ¿no? Entonces, sí, o sea, al final, bueno, o sea, matemáticamente podrías tratar de adivinar si todos le hubieran dado 0, entonces, ¿cuánto matemáticamente hubiera dado, no? Y lo que yo les estaba contando es que, aunque yo no vi el free dance en persona, vi los team events, ¿no? Entonces, vi esos free dance, ¿no? En tal cual ese free dance de Evan y de Madison y el rhythm dance. Y la verdad es que siento que en general la pareja de Estados Unidos, que son Evan y Madison, se vieron lentos, se vieron cautelosos en toda la competencia. No se veía el flow que traían los franceses, ¿ok? Y yo no sé mucho de danza, pero sí te puedo decir que el patinaje lo es todo, ¿no? Y la manera que estaban deslizando los franceses, el porte que tienen, el cómo se ven simplemente parados en uno con el otro, es difícil de, ya sabes, o sea, de batir, o sea, de estar arriba de ellos. La verdad es que se ven impresionantes, se ven espectaculares, deslizan de una manera increíble. A mí me gusta muchísimo la rutina de Madison Chock y de Evan Bates. Me gusta mucho todo esto que tiene, como que ella es el torero y él es el bull, y todo eso me encanta. Pero la verdad es que siento que les faltó un poquito como patinar un poquito más libres, más relajados y como arriesgar un poquito más en su velocidad y en su patinaje. Es de mi parecer. No sé si a ustedes les pareció igual o cómo lo ven. Justo algo que comentábamos antes de empezar a grabar es que cuando tú estás viendo la grabación, no puedes notar la velocidad de los patinadores porque las cámaras hacen zoom y cuando las cámaras hacen zoom y siguen a los patinadores, el fondo se ve rápido, aunque vayas lento. Entonces, esa diferencia que tú nos comentas, para nosotros que no estábamos ahí, es muy difícil verla. En cambio, tú que estabas viendo la pista, viendo qué tan lejos llegaban con un impulso, en un lift, en los twizzles, se ve totalmente diferente en persona. Personalmente, a mí me pasa que Madison se me hace hipnotizante. O sea, sus gestos, su expresión, yo no puedo dejar de verla a ella. Y en cambio, con los franceses, no puedo dejar de verlos a ellos. Creo que ahí hay Claro. pues una diferencia, que como dices, yo tampoco sé de danza. Lo poco que sé es del capítulo que tenemos con Harlow, en el que nos explica cómo se califica danza, que les recomiendo mucho escucharlo porque te da una idea y una visibilidad muy diferente en danza. Sin embargo, justo tampoco soy especialista como buena mundana. La diferencia que veo es que los franceses me hipnotizaron ellos. Tú, sí. Sol. Sí, como dice Barbs, o sea, Barbs y yo no somos las expertas, o sea, de hecho, invitamos a expertos porque nosotras lo que podemos dar es opinión totalmente personal. Y bueno, a mí danza me encantó. Como dices, Marirro, hay un documental que obviamente muy atinado, porque aparte salió creo que a 2 semanas antes de las Olimpiadas y obviamente, bueno, yo sí lo vi, no sé si ustedes, Sí, pero yo también, yo también. es parte de lo que en algún otro capítulo hablábamos, creo que con Masha, sobre el doble filo que tiene usar redes sociales hoy en día, porque puedes enterarte de todo el background que lleva el patinador, toda la historia que está detrás de esa rutina. Y pienso que fue un poco la mercadotecnia que tuvo este documental,
porque justamente te explica de las 3 parejas que quedaron en el podium, ¿no? Y que cómo iban toda la temporada ahí, pues planeando su rutina, planeando su vestuario, Claro. o sea, y por ejemplo, la pareja canadiense súper feliz en el tercer lugar, y luego Chuck y Bates a punto de llorar en el segundo Sí, lugar, sí, los otros en el primer lugar, o sea, wow, que no se lo puedan creer. Y creo que también, aparte de estas parejas, bueno, a mí, lo personal, amé a los franceses, las 2 rutinas me fascinaron. Obviamente también los de Estados Unidos, pero sí me encantaron los de los franceses. Y hubo otras rutinas que a lo mejor no quedaron tan arriba, pero que también me gustaron un buen. Por ejemplo, los de España que patinaron Dune. Me encanta ujú, esa rutina porque igual trae como que o sea, todo el sí, vestuario y creo que aparte lo diseñó Madison, o por ejemplo los de Italia, que también estaba muy divertida su rutina. O sea, yo pues puedo opinar de lo que me gustó y lo que no me gustó. Y creo que en sí. danza hubo mucho, o Sí, sea, la verdad hicieron un muy buen trabajo con ese documental porque también danza es una de las disciplinas más nuevas y que ha cambiado, han transformado mucho últimamente. Todo con el propósito, creo que de que tenga un poquito más de, pues, de fans, ¿no? Em, de espectadores. Hicieron un gran trabajo haciéndonos entender a todos, ¿no? O sea, como tú dices, las historias detrás de cada una de las parejas, cuántos años llevan juntas, todo este rollo de qué tan a detalle piensa uno el vestuario, la música, el corte de esto, ¿no? Cómo vas a revisiones de rutina y te critican los jueces, todas las decisiones que hay que tomar detrás. Entonces es un muy buen como un muy buen como espacio, como para entender un poquito más el deporte, y creo que por eso todo el mundo disfrutó tanto danza, ¿no? A mí una pareja que me gusta mucho y me encanta porque la rutina se me hace increíblemente original, son, los de Great Britain, que tienen su como rutina escocesa, que la verdad es que ha sido maravillosa, maravillosa toda la temporada, ¿no? Creo que se han llevado medallas inesperadas en otras competencias muy, muy grandes y de mucho prestigio, y pues se vio, ¿no? Que estaba muy nerviosa, ella principalmente, y no la regó una, sino varias veces en ese programa, y se me rompió el corazón, porque aparte siento que, digo, en dance está muy marcado qué países son los mejores, y normalmente es Francia, normalmente es Italia, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Y los demás quedan muy por detrás. Entonces, me ha encantado ver esta pareja, ¿no? Que ha como estado luchando, luchando, luchando y está ahí y ha subido y ya está por llegar al podium y pum, le fue un poquito mal. Entonces, eso fue, pues ahora sí que los nervios, ¿no? Que tiene uno que aprender, son los Juegos Olímpicos y es el sueño de tu vida, ¿no? Entonces hay gente que lo trae para arriba y hay gente que lo quiebra y vimos muchas de esas historias en para las otras disciplinas también. Sí, yo tengo una unpopular opinion y es que a mí me gusta más danza que parejas, porque danza se me hace como más integral, siento que hay un storytelling y también se me hace más hipnotizante. Justo la pareja que acabas de mencionar es hipnotizante, cómo es el cambio de música y cómo sus Sí. piernas van al mismo tiempo y los filos y no Y puedo cómo parar, o sea, trabajaron con, creo que trabajaron con así, con personas sí, directamente de Scotland o así, para tener como los brazos correctos que hacen, ¿no? Las personas que se dedican a ese tipo de danza en específico y así. Entonces me encanta que pudieron poner algo como de su país o de su background en el hielo y que se vea tan bien y que es una música súper diferente y súper padre y es como emocionante, ¿no? Entonces sí, la verdad es que yo les eché todas las porras, pero pues, lamentablemente les fue mal. Me da mucho gusto aún así por los canadienses porque siento que esa medalla es muy merecida para ellos, ¿no? Pero bueno, como dices, bien felices los canadienses en tercero y los de segundo, madre mía, parecía que en el peor día de su vida. sí, Así y pasa. justamente digo doble filo, o sea, lo de saber las historias detrás, porque luego entonces se levantó toda esta polémica de quién sí lo merece, quién no lo merece, de que los Estados Unidos llevan años tratando de Sí, conseguir el oro y nada más llegan los franceses de un año y se la sí, ganan, y pues sí, termina siendo, sí, y empatizas de más. claro, claro, y obviamente digo, aquí es quién es el mejor en ese momento y quién hizo los mejores elementos y los mejores programas, ¿no? Entonces,
claro que uno puede decir, ay, bueno, es que esto se merece, pero pues lamentablemente el deporte no es de merecer, ¿sabes? Hay gente que merece muchas cosas y nada más no le llega nada, ¿no? Entonces, pues es de estar ahí en el momento preciso y hacer las cosas precisas y también, pues siempre, o sea, es muy importante entender que el deporte no solo depende de ti, el lugar no depende de ti, sí, el lugar depende de ti y de todos los demás de lo que hagan, ¿no? Entonces, pues hay cosas que no están en nuestras manos y el lugar es una de ellas, como lo vemos en todas las otras disciplinas. Así Claro. es. Antes de pasar a la siguiente disciplina, nada más me quedó una duda. Así como hay diferentes especialistas técnicos para la disciplina de danza, ¿cómo se maneja en la parte de jueces? También hay diferentes jueces para danza. Mm. No sé si siendo de singles puedes también hacer o sea, como tienes que pasar como exámenes, entonces no sé si puedes hacer el examen de singles y de danza, pero normalmente son disciplinas que están bastante separadas, ¿sabes? O sea, Sí. ¿sabes? Hay un coach que da a hombres y mujeres, puede dar de parejas, pero no lo vas a ver dando danza, ¿sabes? Hay muchos coaches de danza que se dedican a dar skating skills o ser coreógrafos, eso sí, ya sabes, pero normalmente sí son disciplinas que están bastante lejos, entonces, que yo sepa, los paneles son completamente diferentes. Ok. Antes de pasar, yo también nada más quiero hacer un comentario que a mí lo que me gusta de danza es que siento que están pasando muchas cosas al mismo tiempo. O sea, como que siento que vi el brazo, pero vi la pierna, pero vi el piquito, pero vi el filo. O Sí, sea, y yo creo que lo que o sea, ha hecho muy bien la ISU ha sido estas modificaciones para que las rutinas se vuelvan así, porque antes eran 3 programas, y el programa era todos patinaban la misma música, el mismo step. Entonces era una competencia que duraba horas y tú te sentabas a ver a la gente nada más así de ir, ya sabes, por toda la pista en una como figura medio como de 8 y no sabías ni qué estaba pasando, todos iban con la misma, era exactamente la misma música, ya sabes, y después tenían una música, rhythm dance, que no me acuerdo, pero bueno, esa era todos del mismo estilo, no la misma pieza de música. Y de ahí una tercera, pero siento que le perdías mucho el hilo porque eran tantas cosas y ahorita lo compactaron, no dos como las otras disciplinas, y lograron meter el pattern dance dentro de la rutina del rhythm dance. del rhythm dance y también metieron elementos mucho más como wow. Tengo entendido que los lifts y así antes, hace unos años, no se hacían como esos lifts tan impactantes ahorita que son, no pueden subirlas por arriba de los hombros, no es hasta acá, pero por arriba de la cabeza, perdón. Pero bueno, todas esas cosas como que lo ha hecho más interesante, pusieron este elemento donde como que hacen un medio baile, ya sabes, justo por la mitad de la pista, que siempre es un momento como muy divertido. Entonces, creo que han hecho un muy buen trabajo en, como tú dices, captar, ¿no? La atención de la gente, como tratando de pensar, ok, ¿cómo podemos mantener el deporte, pero haciéndole modificaciones para que realmente llame la atención de los demás, entiendan lo que está pasando, los patinadores pongan programas un poquito más divertidos o más impactantes, ¿no? Porque antes era como que danza es lo aburrido y parejas es wow, ¿no? Y ahorita no, ahorita realmente es como danza también es súper divertido ver y como tienes que tener como otro gusto en el patinaje, tal vez no están saltando y así, por lo que están haciendo es impactante y es hermoso, ¿no? Hermoso. Sí, totalmente. Y muy mágico, o sea, porque también es como toda la química entre las dos personas. Y ahora pasando a parejas, es que quiero dejar hasta el final mujeres y hombres porque siento que nos vamos a extender. Sí. Primer lugar quedó la pareja japonesa, segundo lugar Georgia y tercer lugar Alemania. A mí Japón me encantó. Ella me fascina. Desde el team event, cómo se cayó en el Kiss and Cry. Me enamoré de ella. Es como muy auténtica, muy expresiva y siento que eso también, como esa autenticidad, la transmite en el hielo. Como que ella va y hace lo que tiene que hacer sin pretensión, como que se ve que no está pensando en ganar. Ella está pensando en ir a patinar. Sí, la verdad fue un programa increíble. O sea, bueno, venían en quinto lugar del programa corto, ¿no? Que cometieron ahí unos errorcillos y pues muy costoso siempre en un programa corto cometer errores cuesta mucho.
te bajan normalmente bastantes lugares. Y bueno, no es fácil, ¿no? Saber que tienes la oportunidad de ganar las Olimpiadas o la tenías, vienes de abajo, ¿no? Entonces es algo que hay que aplaudirles muchísimo a todas esas personas que venían de lugares muy bajos en los programas cortos, tanto en hombres como en mujeres, como en parejas, porque en danza pues ahí se mantuvieron más o menos, ¿no? Pero, pero todos estas disciplinas que todos tuvieron personas en el podio que estaban lejos de la medalla. Y creo que eso es increíble y eso es de aplaudirse porque es súper difícil, ¿sabes? Como patinador, digo, yo también que también viví esa parte, ¿no? Competitiva. Wow, o sea, el poderte recuperar de un día para el otro, o de, ¿sabes? A veces tienen 2 días, pero es mentalmente muy difícil, ¿sabes? Hay veces que quieres tirar la toalla, hay veces que, aunque tienes como todo el ánimo, sabes que ya no existe la posibilidad o lo ves muy difícil, ¿no? Entonces, me encanta que hayan habido como tantos patinadores que nos hicieron como tener fe o que les haga tener fe a todos esos futuros competidores en todas las competencias del mundo de no pasa nada, el programa corto es un programa, ¿no? O sea, todavía te queda otra lucha y es una lucha mucho más grande porque tiene más elementos. El programa largo y es como dale para adelante, sigue peleando y nunca sabes lo que puede pasar, nunca, ¿no? Entonces, todas esas personas que lograron recuperarse y aquí en parejas, hablando de parejas, pues la pareja que ganó de Japón, que venía en quinto lugar. En patinaje realmente subir 1, 2, 3 lugares es bastante. Subir 5 y en los Juegos Olímpicos es muchísimo. Entonces, pues obviamente mucho de aplaudirles. Creo que lograron mantenerse en el momento y decir, ok, ayer o antier pasó lo que tenía que pasar, hoy es hoy, vamos y hacemos lo mejor posible. Una música súper emocionante, ¿no? Creo que patinan el gladiador y, seguía como una rutina donde se iba como acumulando, ¿sabes? Un elemento tras otro, tras la música, tras la velocidad, más, más y más y más, que te daban ganas, vaya, de pararte y aplaudir desde tu casa, ¿no? Entonces, fue muy emocionante, creo que muy merecido. Eran los favoritos, ¿no? Como tú dices también, creo que los japoneses tienen este como ángel dentro de ellos, donde todos son como muy nobles. em, Muy chistosos a su manera, ¿no? La manera que actúan los japoneses ahí en el Team Event fue increíble. Y pues sí, muchísimo gusto, ¿no? Por ellos, por lograr subir hasta ganar su primer lugar y ganaron por bastante, o sea, por 10 puntos arriba quedaron, ¿no? Entonces eso quiere decir que se Sí. echaron la rutina larga, ¿no? Y fíjate Increíble. que tocas también otro tema súper interesante, que fue en la parte en donde ellos también participaron en el evento por equipos. Y estamos hablando de que para prepararte para una competencia es súper duro. Ahora en un escenario olímpico, ¿no? Y luego tienes 2 días para recuperarte y otra vez hacer tus dos rutinas. Entonces, en la corta, a mí obviamente también eran mis favoritos. Y en la corta se me partió el corazón ver cómo él sale llorando de que no pudo dar el ancho por la lesión que tenía en la espalda. Y luego verlos en su participación del programa largo, ver que como lo sientan en el silloncito de líderes y ver que van pasando y pasando y pasando y de repente al último de que ganamos. O sea, wow, sí, fue súper emocionante, la verdad, esa Sí, pareja. mis respetos a cómo se tienen que recuperar. O sea, yo estaba muy impactada que siento que los años pasados de las Olimpiadas, puede que esté equivocada, pero siento que había habido un poco más de, como de alternates, o sea, una persona hacia la corta, la otra hacia la larga. Yo sé que Japón nada más tiene una pareja, ¿no? Pero hubo muchísimas personas que se tuvieron que echar 4 rutinas dentro de una misma semana y mis respetos, porque realmente tú acabas una rutina y más donde le pusiste tu corazón y todo y sientes que corriste un Ironman. ¿Sabes? Entonces Justo, sí, está bien difícil esa parte de la recuperación. Sería muy interesante como lograr saber qué hacen, si hacen algo como especial, ¿no? Para tener ese periodo de recuperación como tan veloz. y esto que vimos en parejas que dicen de que, como lo que dijo Sol, que están ahí en las sillas viendo cómo siguen quedando en primer lugar y siguen quedando en primer lugar, también lo vimos en hombres. Digo, ya vamos a pasar a hombres, pero pues es algo parecido que le pasó al oro de hombres. Y también me parece interesante esto que mencionas, Mari Ro, de cómo
a veces quedar tan abajo en la rutina corta te puede dar para abajo, pero también siento que puede darte quiero como tocar el otro lado, que puede darte para arriba, porque dices, ya no tengo nada que perder y quizás patinas sin presión. Digo, puedes caer en los dos lados, en ahora tengo que También, demostrar o ahora ya, pues ya perdí, ya mejor patino sin presión, sí. porque también hay una presión de ir en primer lugar, ser el último en Totalmente. pasar. Calentar, esperar a que pasen todos y luego pasar tú, que todos los ojos están puestos en ti y que de lo que tú hagas depende cómo va a quedar el podio. O sea, ¿Cómo eso queda al es final? súper fuerte, súper Sí, fuerte. totalmente. Yo siempre digo que venir en primer lugar de un programa corto es un poco de Duro. desventaja. Es duro, es Sí. duro. Siempre es mejor estar en segundo, en tercero y saber cómo de, venga, ya sabes, lo puedo Ujú. alcanzar o puedo llegar. Venir de primero es traer mucho peso por encima. No vamos a ver cómo muchos de los primeros lugares pues perdieron esa ventaja, ¿no? Creo que no pudieron Sí. con esa presión. Creo que es totalmente normal. Se tiene que trabajar, pero siento que hay como una curva, ¿sabes? O sea, obviamente segundo, tercer lugar dices, no presión, pero ya de ahí cuarto, quinto, sexto, ya empiezas a perder un poco la fe. Y eres el favorito, así estás Sí. acostumbrado a venir en los primeros lugares. Entonces, claro, ¿no? Es interesante ver, obviamente cada persona lo ha de tomar diferente, pero este juego mental que existe entre si quedaste bien o no en la primera ronda y cómo te afecta hacia la segunda. Y esa presión la podemos ver en los alemanes. Iban en primero en la corta y en la larga la verdad es que empezaron con fallas grandes, se recuperaron, hasta eso siento que no las arrastraron durante todo el programa y lograron el bronce, pero literal, pues no, o sea, sí se bajaron bastante con la Y larga. los canadienses que venían en tercer lugar en el corto y bajaron hasta décimo lugar en el largo, ¿no? Sí. Entonces ahí sí, mucho cambio en las tablas, ¿no? De un programa para el otro, lo cual le hace súper interesante y lo cual hizo que nosotros tuviéramos un gran espectáculo. Así es. Y definitivo es la disciplina que a mí se me hace más impactante dentro del patinaje, porque número uno, tanto en la dinámica que tiene que tener la pareja, porque de por sí el patinaje es súper difícil, ¿no? Y Y luego, peligroso. y peligroso. Y luego lo tienes con otra persona, o sea, dependes también de otra persona. Y luego las lanzadas, que yo veía los números ahí, que ves que a veces te sale como, Sí, se desplazó 6 metros y la lanzó no sé cuántos metros, o sea, 1,20 m, algunos. eso estaba sí, impactante. es impresionante. Aparte tienen que tener un físico muy peculiar, ¿sabes? O sea, los hombres tienen que ser altos, fuertes, las mujeres tienen que ser como petit, obviamente, porque las van a lanzar y todo, pero súper fuertes, porque esas caídas, como dicen, de ese 1,5 m de altura y 5 metros de largo, vete a saber cuánto, es durísimo en el cuerpo, ¿sabes? Durísimo. Y aparte que tienes que caer en un pie, ¿sabes? Entonces es algo muy impresionante, muy impactante y por eso hay menos parejas. O sea, es la disciplina que menos competidores tiene, ¿no? Solamente 16 pasan al programa largo, en, a comparación de hombres y mujeres que tienen 24 en los programas largos. Entonces, es más difícil como lograr encontrar parejas en general en el mundo. Es Sí, difícil. seguramente vieron esos memes de los Juegos Olímpicos de verano. Y hay todo tranqui, que no sé qué, y los de invierno. Lánzate de no sé dónde, cae en un pie, en una superficie de hielo. Sí. O sea, todo súper Sí, me extremo. encantó. Sí, me salieron muchos de esos y me encantaron porque siento que nunca le había puesto a la gente la atención que se merecían los Juegos Olímpicos de invierno, ¿sabes? No por quitarles prestigio ni nada a los Juegos de verano, pero realmente es que son muy impactantes. Estás jugando con cuestiones que cualquier persona no haría, ¿sabes? Como bajarte la montaña a toda velocidad, echarte marometas, caer en una tabla, el simple patinaje, ¿sabes? Estamos patinando en unas cuchillas que literalmente te cortan y todos sabemos que nos hemos cortado la mano, el cachete, la rodilla, todo con nuestras propias cuchillas o de otra persona. Y tenemos que girar y caer en un pie y levantar la pierna. Vaya, entonces sí, me dio mucho gusto, mucha risa y mucho gusto como ver esta apreciación por todos nuestros deportes de invierno. A mí me tocó, bueno, fui a ver todo, de snowboard, de esquí, y es que todo es muy impactante, ¿sabes? Muy impactante, que claro que vas
a los juegos de verano, ¿no? Y puedes decir, wow, saltó alto, wow, corrió rápido, pero aquí es como de, ¿cómo se intentó hacer eso? O sea, no sé ni cuánto valor tuve que tener todos estos años para poder aventarse esa Sí. montaña, ¿no? Hasta Entonces, hay deportes muy que impresión. o sea, yo me quedaba pensando, pero ¿cómo lo practican? O sea, qué miedo. O sea, ese que se lanzan así en Totalmente. caída libre, ¿qué onda con eso? O sea, de que van Sí, a más de 100 kilómetros por hora. sí, ¡Wow! sí. Y los Sí, accidentes de esos y deportes. los accidentes. A mí me tocó ver patinaje short track y no, wow, estaba yo impresionada. La velocidad a la que van, los trancazos que se dan, cómo, vaya, se acuchillan unos a los otros. No, yo decía, wow, esto está muy impresionante. Entonces sí, la verdad es que está muy, muy padre todos los deportes y me da muchísimo gusto que se hayan pasado en México, hayan habido múltiples transmisiones, ¿no? Y que la gente empiece a notarlos un poquito más y pues a conocerlos. Sí. Y transmisiones buenas, Totalmente. porque luego para Sí, encontrar las transmisiones era un relajo. Pero bueno, sí, Sí. como dices, Claro Sports eh, lo hizo muy bien este año. sí, Nos también ofreció contenido fácil de fácil acceso. ujú, también VIX, la verdad es que Sí. súper bien, porque aparte ni siquiera tenía anuncios y te pasaba no toda, sé. toda la transmisión. Y, ok, dando paso ahora a hombres, en donde tenemos un espectáculo de todo. O sea, porque uno, pues las rutinas estaban espectaculares. Dos, pues fue Donovan. Tuvimos representación, única persona de Latinoamérica en patinaje en las Olimpiadas, ahora por segunda vez. Por segunda vez calificó y la verdad es que su larga estuvo impresionante. Y tres, porque fueron demasiadas emociones. Yo llegó un punto que ya no sabía qué sentir. O sea, Sí. estaba como muy feliz, pero muy triste, pero muy, no sabía qué onda. Sí, una Les locura doy total. el podio, bueno, los 5 primeros lugares. Sí. En primer lugar tuvimos a Mikhail de Kazajistán. Segundo lugar tuvimos a Yuma. Tercer lugar bueno, a Sato. Cuarto lugar a Cha Shunwang y quinto lugar a Gogolev. Entonces, partiendo de ahí, ¿qué nos quieres comentar, Mariro? Bueno, creo que hombres fue el evento más inesperado, ¿no? De todos. La verdad es que es importante mencionar que yo creo que estamos viviendo el mejor patinaje de hombres de toda la historia. Claro que han habido grandes patinadores antes, claro que hemos tenido personajes como Javier Fernández y como Yusuru, ¿no? Y wow, pero el contenido técnico que hoy en día están haciendo todos los hombres es realmente impactante. Han, vaya, em, como subido en cuestión de dificultad de todo lo que hacen de manera exponencial los últimos años. Entonces, y antes estábamos acostumbrados que había varias personas, tal vez sin cuádruples, en las Olimpiadas, en los lugares de abajo, ahorita no existe, ¿no? Ahorita estamos viendo que la gente está haciendo, hay muchos con cuádruple lots, ¿no? Que es casi el más difícil, fuera del cuádruple axel y demás. Entonces, los hombres están muy impresionantes. También siento que han sabido explotar las choreo sequences de una manera increíble. A mí la choreo sequence de Andrew de Estados Unidos se me hace algo increíble, espectacular. Pagaría nada más por ver esa choreo sequence, que para aquellos que no sepan, es un momento que les otorgaron, por así decir, en el patinaje, en donde puedes hacer una secuencia en el hielo, puedes tomarte un momento en tu programa de simplemente conectar con la música, ¿no? De simplemente deslizar, proyectar, ir con la música y los hombres le han metido estas acrobacias increíbles que es el momento que todo el mundo espera, ¿no? Ese backflip de Ilia y de todos los demás. Entonces, creo que eso es súper divertido de ver. Y pues bueno, una tabla que se movió muchísimo del programa corto al programa largo, Y muchísimo. Marirro, perdóname que te interrumpa, pero me gustaría que antes de que entremos así a lo personal de cada patinador, ¿qué opinaste sobre el trabajo del equipo técnico que estuvo calificando? A mí me pareció que hicieron un gran trabajo el equipo técnico, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Había habido mucha controversia en los mundiales pasados y en general en muchas competencias más de la temporada pasada, en donde el calling de los reviews había sido muy injusto.
para aquellos, lo mismo, para aquellas personas que son un poquito más nuevos en esto, cuando un technical specialist ve un salto y no está 100% seguro de que está correctamente hecho, que algo está mal, o es la rotación o es el takeoff, entonces tú lo que llamas es un review. En el momento que el patinaje hace su elemento y termina, tú llamas un review. Eso quiere decir que al momento que el patinador termine, tú y las otras 2 personas, que son 3, habíamos hablado 3 en el panel técnico, van a ver ese elemento probablemente en cámara lenta o en súper lenta y van a revisar para ver si tiene algún error, ¿no? Que para los Entonces, espectadores, eso es cuando los cuadritos que tenemos en la pantalla se vuelven amarillos. amarillos, correcto. Entonces, normalmente tú como patinador quieres evitar hacer los reviews, porque cuando te hacen un review, pues lo ven con una lupa en cámara súper lenta y pues si le quieres encontrar, le vas a encontrar algo mal al salto, ¿no? Entonces, es como algo que quieres evitar. Y el calling de esos reviews había sido un poco controversial. O sea, como que había patinadores que eran muy buenos y con un nombre, ¿no? En el patinaje o de países que están acostumbrados a siempre ganar. Y había uno que otro salto que estaban haciendo que claramente tenía algún error y no les llamaban esos reviews, ¿no? Entonces había mucha gente muy enojada. em, diciendo eso. Y la verdad es que yo estaba muy intrigada en cómo iban a manejar estas Olimpiadas. O sea, realmente quiero ver cómo va a estar el calling, cómo va a estar el jueceo, cómo va a estar todo. Y a mí me pareció muy justo. Em, siento que todo lo que se tuvo que haber llamado review se llamó review, ¿no? Que así debería de ser, sí debería de ser. Em, no se dio situaciones en donde, ay, sí le checaron en review a la pobre niña de, ¿sabes? Colombia, digamos, por así decirlo, que Colombia no es un país que tenga mucho patinaje, pero al ruso no se lo hicieron, ¿no? Entonces, poniendo así como, no países para no mencionar a nadie. Entonces, antes se había visto un poquito eso es lo que la gente estaba muy enojada o habían habido muchos blogs que hablaban de eso y muchos comentarios. Y siento que ahorita fue muy justo. Siento que a los patinadores, por más prestigioso que fuera, por más medallas olímpicas o mundiales que tuviera, si el salto claramente tenía un error, se le llama review. Y en ese proceso de review, cuando tú lo ves, al tomar una decisión, tienen que ser 2 de 3 personas que estén de acuerdo. Entonces, porque también son líneas súper delgadas. ¿Sabes? Estamos hablando que si el salto cae aquí, es completo, ¿cierto? Y si cae aquí, o aquí, o aquí, aquí, ya es en Q. Y si cae aquí, es en under. Y de repente estás hablando de que no estás seguro si lo estás viendo así o así, y eso hace toda la diferencia en el salto. Entonces, por eso se necesitan 2 de 3 personas, ¿no? Y lo que uno intenta hacer es, como panel, intentas llevar el mismo proceso de calls durante durante todo el evento. Y a lo que quiero decir con es que cuando uno como panel tiene que tomar decisiones que están muy grises o que es muy difícil de tomar, dices, ok, esto, digamos, lo vamos a dar completo, pero entonces todos los que se vean así igualitos, todos los vamos a llamar completos. Entonces, tratas de llevar la misma línea y creo que hicieron un gran trabajo llevando la misma línea. Hubo muchos patinadores que tal vez en las otras competencias o en sus países no les cuentan los saltos, se les dan los under rotated, no se les dan los cues, no se les dan los attention o los edge en el odds, y sí se los dieron aquí. Entonces, eso, mí como technical specialist, me hace sentir como en paz, decir, ok, qué bueno, fueron justo con todos. El hecho de que se hayan movido tanto los lugares de rutinas cortas a programas largos, creo que habla también de un muy buen jueceo de la parte de los jueces, porque ellos con los GOEs, que son el Grade of Execution que dan a cada elemento, pues obviamente mueven mucho el valor del elemento, ¿no? Aunque un technical specialist dice este vale tanto porque fue de tal dificultad, pues el juez tiene el poder de quitar y poner un poquito, ¿no? Entonces, creo que ambos paneles hicieron un muy buen trabajo para que al final se diera este movimiento tan exagerado, que quiere decir que
lo hicieron bien. Ayer patinaste muy bien, fue una gran rutina corta. Hoy lo siento mucho, no fue una buena rutina larga, ¿no? Entonces, por más que seas Ilia, pues fuiste el quinceavo mejor, no te da para más, ¿no? Ni aunque te digas el dios de los cuádruples, simplemente hoy no te da. Entonces, eso me gustó mucho ver, no porque se le decía mal a nadie, ¿no? Pero por el hecho de decir, ok, sí se jueció realmente por cómo patinaron en ese día, en ese momento, en ese programa. Claro, que obviamente como espectadores, pues tienes a tus favoritos y no los quieres ver fallar. Y fíjate que aún así, bueno, fue muy dramático todo, ¿no? O sea, aunque no, tu favorito no fuera Ilia, por así decirlo, pues claro que cuesta trabajo verlo destrozado en el Kiss and Cry y luego este momento que tiene abrazando a Misha, que no lo puede creer, que como que no sabe, siento que ese momento él no sabe qué sentir, como no me Sí, quiero ver celebrando porque acaba de pasar algo horrible, que a nadie se lo deseas en un escenario olímpico y a la vez acabas de ganar el oro cuando nadie te fumaba casi casi, bueno, que obviamente sí, ¿no? Pero no sí, eras como de sí. los que todo el mundo estaba hablando. Y, y me gustaría retomar la parte que dices del nivel técnico que ahora estamos viendo en hombres y que justamente hay una brecha enorme entre hombres y mujeres, obviamente por la fuerza y todo, pero que como especialista técnica, ¿qué nos puedes decir de ese punto? Pues más como entrenadora, no como especialista técnica, pero claramente no, por más que ahorita está mucho la equidad de género y todo esto, los hombres son más fuertes que nosotros, ¿sabes? También siento que se ha logrado como que identificar un poquito el cuerpo o el estereotipo de cuerpo que es el que te hace, o no te hace, pero te da la facilidad de tener una gran rotación, ¿no? Obviamente todos estos estas como tools que tenemos hoy en día de las cámaras de slow motion, los spinners de no fies, como que por fin ha crecido un poquito la tecnología en nuestro deporte, lo cual siento que hubo muchos años en los que no existía tecnología en el patinaje. Entonces siento que claramente con, o sea, todo esto ha sido lo que ha ayudado y también pues tener estas personas que han sabido romper con los límites, ¿no? O sea, ir más allá, ¿no? Que tenemos a Nathan Chen, que, o tenemos a Boyan Jing, el de China, ¿no? Que él fue el primero en hacer un cuádruple LOTS, que tal vez antes la gente decía, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que LOTS? Un cuádruple jamás, nunca. Y él llegó y lo hizo y bueno, mostró al mundo que sí se puede, ¿no? Entonces ahí van todos a intentarlo, ¿no? Entonces, pues necesitamos muchas de esas personas que vayan rompiendo con todas las ideas que tenemos, que nosotros solitos nos limitamos en la cabeza y creo que en los hombres hemos tenido muchos de esos, ¿no? Ilia con el quad axel, Misha haciendo un Euler quad sao que nunca se había visto, ¿no? O sea, un cuádruple pero en una combinación que va después de otro salto que es súper difícil. Entonces siento que todos a su manera han puesto de su parte en romper y empujar los límites del deporte, ¿no? Que tal vez eso en mujeres no hemos tenido tanto. Hemos tenido el triple axel, ¿no? Y ya hemos visto muchos de esos desde hace Sí, muchos desde hace años. mucho. Y ya, o sea, más o menos ahí se ha quedado cuando Rusia tenía permitido competir, ¿no? En eso eran las que estaban empezando a hacer quads, ¿no? Y pues hubo una niña que intentó un quad, no fue un buen intento de quad, o sea, lo falló y le faltaba rotación, se cayó y demás. Entonces, como que hemos tenido como el mismo, rompo en los límites o voy más allá con el Axel, ¿no? Pero fuera de eso creo que hemos tenido poco más, porque no sé, simplemente porque así tal vez nos llegaron estas personas mágicas al patinaje, ya sabes, personas únicas, pero sí es muy impresionante lo que han logrado, la verdad, y siento que pues eso ha hecho que el nivel suba y suba y suba y suba, ¿no? Entonces, cada quien a su manera ha abierto caminos. Y al mismo tiempo, todo eso también ha puesto mucha presión en los hombres. Yo justo platicaba un capítulo pasado de Cambio de Filo, que es muy impresionante y muy mediático todo lo que está haciendo Ilia con el cuádruple Axel. Y iba a ser historia, iba a ser el primero en hacerlo en las Olimpiadas. No me imagino la presión de eso. Y justo
lo presionan tanto que pareciera que no quisieran que lo hiciera, porque alguien con tanta presión es muy difícil que funcione. La verdad es una presión impresionante y justo lo vimos, pues sí, romperse en la rutina larga, aparte de que venía de hacer 3 rutinas desde el team event. Entonces, siento yo que exprimieron totalmente a Ilia. No siento que haya sido una buena, aseguraron el oro en el team event, pero no considero que haya sido como una estrategia buena para Sí. Ilia. Y bueno, pienso en Shaidorov, en las sillas, cuando él está en primer lugar y aparte están grabando su reacción y aparte Ilia todavía hace esta mala rutina y tiene que despedirse y los zooms a su cara para ver cómo se siente. Entonces se me hace como que está ganando mucho esta parte mediática en el patinaje, que no sé qué tan buena sea para los patinadores. Sí, me pregunto cómo escoge cada país sus representantes en el Team Event. Me pregunto si les dan la opción de hacer una o los dos programas o si se les pide que hagan ambos. Ujú. Punto a mí en mujeres me pareció inteligente que mandaron a hacer, Alisa hizo una rutina y después Amber hizo la otra rutina, ¿no? Para no tener 4 programas tan pegados en nombres, fue Yuma y fue Shun, ¿no? Y se echó una mega rutina increíble, ¿no? La rutina es, bueno, ambas rutinas, el programa corto de Yuma y el programa largo de Shun Sato, fueron wow. Y sí, aquí me pregunto, ¿se le habrá pedido? Porque obviamente tenían un equipo de 3 patinadores, pudieron haber escogido a otro. Ahora no sé cuál sea la situación, si se le exigió, oye, lo tienes que hacer para asegurar la medalla, o si se le preguntó, ¿no Ofreció. quieres hacerlo? Y él dijo, sí, sí, lo hago. Entonces, cosas interesantes que sí creo que impactan 100%, ¿no? En lo mismo, Mateo Rizzo, la mejor rutina de su vida en el Team Event, ¿no? El de Italia, que le dio a Italia esa medalla de tercer lugar, que les estaba contando que para mí fue el mejor momento de todas las Olimpiadas, el más emocionante, el más increíble. Y, y pues ahí en su programa tal cual él solo, pues no fue tan bueno, ¿no? Entonces, pues unas por otras. Entonces sí, me pregunto cuál será el criterio, ¿no? De cada país y qué tanto están pensando realmente por el bien del patinador o por el bien de que se asegure una medalla para el equipo. Y también algo que marca estas Olimpiadas es el avance que ha habido en el deporte en solamente 4 años, porque como dices, o sea, venimos de unas Olimpiadas en donde Nathan Chen, impactante, y de repente aquí, o sea, desde el tercer bloque ya estabas como, no manches, o sea, está Sí, impactante todo lo que hacen y muchas historias detrás, ¿no? Porque muchos van con diferentes objetivos, no tanto por la medalla, van también con sus historias de por qué pusieron esa rutina, todo ese rollo. Y por ejemplo, vemos al atleta neutral, al de Rusia, que acaba en la corta en 12º, porque ni siquiera era su música. O sea, eso a mí se me hizo impactante. O sea, lo peor que te puede pasar en unas Olimpiadas, que no te pongan tu música, qué horror. Luego, o sea, porque no, o sea, tienes que ir con tu música, ya sabes. Y de repente queda en 12º. Luego pasa la larga y termina en sexto. O sea, sí, pasa, definitivamente el de hombres, aparte de estar espectacular técnicamente, con los backflips, con todas las acrobacias, más aparte, pues esos resultados que en lo personal, pues yo quería que ganaran los japoneses, ¿no? Pero bueno, pues también como que los ves con esos errores, es como toda la vida practicando para estos 2 minutos, 4 minutos, y pasa esto, sí. ¿no? Sí, bueno, así es este deporte, ¿verdad? O sea, pasa muy rápido, no tienes segundas rondas, no tienes un equipo que te apoye, no, entonces pasa muy rápido y realmente es difícil estando en un programa lograr como retomar o cambiar tu chip mental, ¿no? O sea, es realmente algo que, bueno, se tiene que entrenar, se tiene que aprender compitiendo y a veces se logra y a veces no, ¿no? Y pues fue lo que le pasó a Ilia, que bueno, todos sabemos que Ilia era el favorito por mucho a ganar y por mucho porque lleva, no perdía, o sea, no ha quedado en segundo lugar en una competencia en creo los 2 años pasados, em, que nunca había habido ese escenario, me parece, en el patinaje, en donde un patinador ganara absolutamente todo. Y no solo estaba ganando, sino estaba ganando por cantidades
gigantes, ¿no? En el patinaje estamos acostumbrados a ver que se gana por décimas, tal vez por 1 punto, 3 puntos, es decir, wow, 3 puntos, ¿no? Ahora en los hombres, como hacen tantos quads y los quads valen tanto, bueno, ya estamos empezando a ver que los puntajes se separan un poco más, pero la manera en que Ilia se ha llevado las otras competencias es realmente impresionante. O sea, son 30 puntos, 40 puntos sobre el segundo lugar, y eso que los segundos y terceros y cuartos lugares también están patinando increíble, ¿no? Entonces, todos pensábamos que iba a ganar. Yo en lo personal siempre lo dije y me acuerdo desde que yo platicando con mi amiga Bárbara, que es juez en el patinaje, yo le dije, si alguien le puede ganar a Ilia es Misha, ¿no? Por el contenido técnico. Ahora, siendo muy, ya sabes, eso opinión personal, no me encanta este programa de él. Siento que quería patinar una música de alguien de Kazajistán y no algo con el artista, etcétera. Y bueno, qué bueno que lo hizo y su país, y pues qué padre, porque aparte ganó las Olimpiadas y su historia. Pero en general a mí no se me hace un pedazo de música muy atractivo para poner un programa, y me gustaba más su programa largo del año pasado. Se me hacía espectacular. El programa largo me encantaba. La música, el vestuario, cómo estaba el composition, todo. Este no me encanta, pero al menos como ya lo llevo viendo toda la temporada, disfruté ver su programa largo porque ya me sabía la música esta rara que escogió, pero mínimo ya tenía una conexión con ella. Y yo lo dije, si alguien le puede ganar es este cuate. ¿Por qué? Porque el contenido técnico lo tiene. Y no solo sabe hacer quads como muchos otros, pero sus quads tienen una calidad impresionante, impresionante. Sus spins están bien, ¿no? De repente se eleva uno que otro nivel, pero están bien. Por ejemplo, a mí me parece que el patinador Shun Sato tiene que mejorar sus spins. Me gustan mucho, pero creo que sus spins para como salta, pues sí se queda un poco por atrás, ¿no? Entonces, de repente hace su camel catch, y si dices, ay, pues ese camel no es así como que el de alguien que esté peleando una medalla olímpica, ¿no? Y bueno, los hombres son un poquito menos flexibles que las mujeres y demás, pero pasando a Misha otra vez, creo que él no tiene esa desventaja en los spins, como, ok, ¿no? Y bueno, patinó con el corazón, ¿sabes? O sea, y creo que hizo una rutina que ni él se esperaba porque no ha tenido la mejor temporada comparándola con la del año pasado, que fue una gran temporada para él. Entonces creo que, como dices, ¿no? Venía en quinto lugar, no tengo nada que perder, no tengo presión, no voy a ganar las Olimpiadas porque este cuate todos creemos que las va a ganar, ¿no? Y ya no estoy ni en el podium, ¿no? Entonces tal vez como sin presión, puro corazón, voy a estar en el momento, me voy a mantener ahí, voy a hacer lo mejor que pueda con todos mis saltos, y la rutina fue mejorando. ¿Sabes? Empezó, creo que se veía un poquito shaky, de ahí mejor y mejor y mejor y mejor y mejor y mejor y mejor. Y bueno, fue una rutina impresionante. Yo sí esperaba que subiera tal vez a podium después de ese programa. Obviamente no me esperaba. O sea, que desde quinto fuera a quedar en primer lugar. Pero la tabla se movió muchísimo. Pasamos al francés, ¿no? Que venía en tercer lugar, Adam. Para mí se me hace uno de las mejores step sequences en el patinaje en cuestión de su upper body, de la intensidad que le mete, la velocidad, cómo va con la música. Realmente se me hace muy, muy bueno su patinaje. Un poco inconsistente. O sea, él es alguien que cuando está muy bien, pues muy bueno, pero cuando está muy mal, patina muy mal, como lo vimos en su programa largo, porque patinó muy mal, ¿no? Este, entonces, pues bueno, él se movió para abajo. El canadiense, que venía también bastante abajo, patinó impresionante, y como les decía, lo vi en el Team Event, y él sí se echó 4 programas perfectos, o sea, no perfectos, pero 4 grandes programas. Entonces creo que a él le ayudó el Team Event como a ganar como confianza y decir, ¿sabes qué? Sí estoy patinando muy bien, todos mis elementos están muy consistentes, y fue mejorando conforme pasó a cada competencia. Corta del Team Event, larga del Team Event, corta, larga, ¿sabes? Si hubiera venido mejor en el programa corto, pues igual y hasta hubiera ganado. Hablando justo
de Shaidoros, que él no ganó porque a Ilia le fue mal. Él No, ganó porque él hizo lo que tenía que hacer. Él entró al hielo, él controló los nervios y al final eso es lo que gana en una competencia, ¿no? Porque claro. justo como decimos, él está en esta silla viendo que a Ilia le está yendo fatal, que sucede esto, que podemos ver en su cara que de verdad no se lo espera, pero es porque Sí, él hizo lo que tenía que hacer y eso es lo sí, que gana. claro, claro. Y no es como decir, ay, es porque nadie pateó bien. No, realmente sí creo que los que venían arriba cometieron muchos errores y bajaron mucho, incluyendo a Yuma, por ejemplo, ¿no? Sí. Que venía en segundo lugar y cometió bastantes errores y bajó mucho. Y los que venían abajo se echaron rutinas de sus vidas, que creo que nadie esperaba, ¿no? También el tercer lugar, que es de Japón, que es Shun Sato, venía desde noveno lugar, me parece, Ujú, y escaló, escaló, escaló y se metió al podio. Yo creo que ni él se la podía creer, ¿sabes? ujú. Sí, igual ese Entonces, momento súper tierno de Yuma primero casi casi llorando de que él quedó en segundo y ve que su amigo quedó en tercero, Y no más se lo feliz, cree. sí, más feliz por él. sí, entonces, sí, el evento de hombres fue padrísimo. eh, mucho, mucho un juego mental, pero creo que esa es la magia que tienen las Olimpiadas, ¿sabes? Tanto hay gente que trae mucha presión por detrás y hay muchos favoritos que no terminan ganando y de repente gente que sale de la nada y que peleó con su corazón y te echó el mejor momento de su vida y gana, ¿no? Entonces, esa magia es la que tienen las Olimpiadas y es padrísimo ver. Em, la verdad es que la presión que tiene Ilia, en mi parecer, también es él solito se la ha puesto, ¿sabes? Al menos yo, yo siendo competidora, a mí no me gustaba mucho hablar, ¿sabes? Porque uno entre más habla, pues más tienes que mostrar en el hielo, ya sabes. Entonces, yo era una tipo de persona que prefería estar un poquito más callada, ¿sabes? Y, ay, me dicen que eres muy bueno, que vas a ganar, ya sabes, ay, pues no sé, ojalá, ya sabes, ya veremos. Y entre tú más dices, obviamente tienes que tener una combinación aquí entre tener seguridad y autoestima y también ser lo suficientemente humilde para no estar poniendo tu presión solo. Porque entre más vas diciendo, y yo el invencible, y yo el mejor, y yo el Dios, que para mí, pues seamos o no religiosos, que se llame el mismo el Dios de los cuádruples, para mí es así como de, wow, ok, pues te va, o sea, algo en algún momento vas a fallar, ya sabes, Eres y siento humano. que eres humano, no eres Dios, eres humano, ¿no? Entonces, Ujú. para mí, que él solito se diga en Quad God, el Quad God, el Quad God, em, híjole, crea mucho presión para él mismo. No sé si lo han visto en videos así de cómo entra a la pista de hielo o así, pero tiene su gear propio. Todo lo que trae puesto dice Dios de cuádruples. O sea, para mí es too much. En mi parecer, es demasiado, demasiado, demasiada seguridad al punto donde, oye, ¿qué pasa el día que falles, no? O sea, ¿cómo lo vas a enfrentar? Porque eres humano y eventualmente algún día vas a fallar. Nadie le desea que pues nadie le desea que falle, y mucho menos en este momento, ¿no? Pero pues es un buen aprendizaje como también de, oye, pues está muy padre que estés haciendo los mejores saltos que hemos visto en el patinaje, pero tienes tal vez que tener un poquito más los pies en la tierra, ¿no? Porque tanto Estados Unidos le echó tanta presión en todos los anuncios, todo mundo esperaba o tenía casi casi ya la medalla colgada y es como de, oye, espérense, todavía la competencia ni siquiera ha empezado y hay grandes patinadores, ¿no? Entonces, eso debería de ser una lección para todos, en general, público, entrenadores, patinadores, competidores, ¿no? O sea, nada está por escrito, todo te lo tienes que pelear el día que te toca peleártelo y todo puede pasar. Somos humanos, ¿sabes? Entonces no se le critica, claro que no es un gran patinador, es increíble lo que ha hecho, yo creo que a mí me cae un poquito mejor después de esto, o sea, después de ver su lado humano y cómo tuvo como el corazón de ir y abrazar al otro. Ujú. Había yo visto un par de entrevistas de Estados Unidos y cosas que hacen así como de juego con los patinadores y demás, y les preguntan, ¿no? ¿Y qué admiras del otro? Y su respuesta siempre era, no, nada, no admiro nada de nadie. Entonces, también es un poquito como de, oye, pues no, o sea, pon los pies un poquito más en la tierra, ¿no? Aquí, estamos todos en el mismo canal. Un día uno tiene un día mejor que otro.
¿no? Tú claramente tienes un talento impresionante, se te aplaude mucho, pero pues no hay que perder el piso, porque de ahí pues peor, ¿no? O sea, todos destrozados desde Estados Unidos, desde toda la federación, me imagino el shock que ha de haber tenido, los patrocinios, lo esto y lo otro. Entonces, bueno, pues No, pobre, incluso que tanta gente famosa yendo a verlo, o sea, de que Simone Biles y no sé cuántos artistas ahí nada y más para Novak, sí. sí, 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 también. sí. Que eso son las cosas que no puedes controlar, ¿no? O sea, ok, me vinieron a ver, ¿no? Pues ya, ¿qué hago? Pero creo que sí, tú también con tu propia narrativa de ti mismo te creas o te pones expectativas o te pones peso en tus propios hombros, ¿no? Entonces es algo que a mí me gusta como que más calladitos y mostremos cuando estamos en el hielo, ¿sabes? Entonces se me hace que es como, pues un poquito más fácil mentalmente para los patinadores de esa manera. Algo que justo nos gusta hacer en este podcast es la parte humana del patinaje, porque todos justo somos humanos y va a haber un día en el que cometas un error. Y Claro, todos van a entenderlo porque todos han cometido el error. sí, sí, exactamente. Entonces, como te digo, ¿no? Hasta se le estima más decir, ok, eres humano, eres uno de nosotros. Y qué bueno que así lo mostraste. Y también se me hizo de aplaudirle las entrevistas que dio. Bueno, él había quedado en spots en un muy buen lugar en los nacionales de Estados Unidos de hace 4 años y la Federación de Estados Unidos no lo mandó a las Olimpiadas, ¿no? La pregunta es, ¿le hubiera pasado esto si hubiera ido a las otras Olimpiadas? Pues nunca vamos a saber, ¿sabes? Uno nunca sabe. Si a mí me preguntas en mi parecer, yo sí siento que él debió de haber ido las Olimpiadas pasadas, porque pues estaba patinando mejor, tenía mejores, o sea, tenía un mejor puntaje para lograr hacer un mejor papel, ¿no? Cada país decide a quién manda y pues decidieron mandar a alguien más. Pues obviamente es ahorita la pregunta, ¿no? De hubiera pasado esto, ¿no? Pues no sabemos, el hubiera no existe, ¿no? Pero eso sí, tendría más experiencia, sí, ¿no? Hubiera ya vivido, creo que la primera vez que llegas a cualquier evento es como llegar a tu primer Junior Grand Prix. Has vivido los nacionales y todo lo que quieras, pero llegar ahí es como, wow, es algo completamente diferente. Y después llegas a un Four Continents y es wow, y llegas a un mundial junior, wow, y llegas a un mundial, ¿no? Entonces es como ir escalando. Y bueno, yo nunca competí en los Juegos Olímpicos, pero pues es el escenario más grande de todos, ¿no? Entonces yo me imagino lo impactante que es y obviamente, ¿no? Entre más eh, representaciones tengas en ellas, pues me imagino que más acostumbrado te sientes, ¿no? Ya no tienes ese shock de es la primera vez, ¿no? Que tal vez eso le ayudó a Donovan. Donovan me pareció que su programa largo de estas Olimpiadas fue mucho mejor que el de las Olimpiadas pasadas, ¿no? Y pues es eso, ya traes práctica, ¿no? Ya sabes qué se siente, ya has competido ahí, ¿no? Entonces, pues obviamente nos dio muchísimo gusto, ¿no? Creo que a todos que le haya ido bien, que haya tenido 2 buenos programas, que haya calificado, que aunque tuvo un error, ¿no? En el programa corto y logró pasar al largo y en el largo creo que mostró un poquito más, o sea, como de estar un poquito más relajado, que claramente, ¿no? Pues ya pasaste eh, esa primera etapa que es tan dura y como decimos, que ahorita es tan difícil el evento de hombres, y pues fue un gran programa largo y creo que debe estar muy contento de toda su participación. Sí, totalmente. Y aparte su participación y la buena energía que transmite cuando termina, o sea, todo el tiempo nos Sí, lleva con él. O sea, en ningún momento como siento que todo el tiempo está pensando en transmitirnos el mensaje. Entra, se pone en su posición final, sale del hielo y nos dice, esto es para ustedes, México, que sabe que lo estamos viendo y sí. lo acompañamos en todo su Y fue proceso. padrísimo, padrísimo ver tantas banderas de México en el estadio. Estuvo increíble. Nunca me lo esperé, la verdad, pero qué bonito fue, o sea, en todo el estadio, que si estabas en la tiendita o caminando para llegar a tu asiento, tanta gente hablando español, tanta gente cargando banderas, hasta estaban los típicos, ya sabes, vestidos de azteca ahí y me dio muchísimo gusto. Dices, qué bonito, qué padre que haya tanto apoyo, o sea, que haya realmente logrado abrir esta ventana hacia este deporte y que ahora
tengamos mucho más, ¿no? O sea, que sea mucho más popular el deporte en México. Eso está increíble, me da muchísimo gusto y sí, como dices, la energía, ¿no? O sea, las porras que se le echaban y creo que la gente que estaba sentada como al lado de gente mexicana que no entendía, o sea, eran como los primeros bloques y pues no sabían, no, si había uno que otro que no sabía quién era, como que volteaban así de, a ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué este chavo trae tanta porra, no? ¿Por qué tanto grito? ¿Por qué tanto wow, no? Y de repente escuchabas lo que le decía, como le explicaba, ¿no? A alguien más, no, es que este chavito es de México y es que es muy bueno, o me encanta, o sonríe mucho, o es que así. Entonces, muy bonito ver eso en persona, la verdad. Y él Y es pues muy esperemos querido que por otros sí. países, no solo por México y no solo por Latinoamérica. Justo alguien me comentaba que de los reels de Instagram del ISU, el más visto es el de Donovan. Wow, no sabía, sí, qué padre. Tiene mucho ángel y eso, Mucho. eso es lo que también a mí me gusta de los atletas, ¿no? O Ujú, humildes, mucho corazón, mucho ángel, ¿no? Siendo humanos. Entonces, eso es muy, es de aplaudírselo ujú. y que se ha llevado el corazón, ¿no? De todo el mundo. Así es. Y Ahora, bueno, pasamos a mujeres. sí, finalmente tenemos la categoría de mujeres, bueno, la disciplina de mujeres, perdón, en donde tenemos primer lugar a Lisa Liu, segundo lugar Kaori Sakamoto y tercer lugar Nikai. Que Así a es. mí, en lo Pues, personal, yo quería que ganaran igual las japonesas. Juré que, en algún momento juré que íbamos a tener podium 100% japonés, pero, pero bueno, pues luego vemos como Alisa Liu toma la delantera. No sé qué nos vas a comentar, Mary Ro. pues mira, Alisa es como una persona, ¿sabes? Fuera del estereotipo, ¿no? De una patinadora. O sea, lo que sí me gusta mucho de Alisa, ¿no? Aunque su estilo no es de mi gusto, pero lo que sí es como muy que está promoviendo ella y que creo que es muy positivo, más en Estados Unidos, es esta parte del balance. O sea, es esta parte de no tienes que ser un robotito que solo come, duerme y patina, ¿sabes? Creo que tener una vida con balance, con tener amigos, con poder estudiar en la universidad o ir a la escuela, no, o sea, luchar un poquito más por, como por tus prioridades como humano, ¿no? Es importante. Yo, en lo personal, como entrenadora, siempre intento que mis alumnos tengan un balance y siempre intento promover mucho esta parte. No soy muy fan del homeschool, aunque yo lo tuve que hacer 3 años. em, por esta parte de no es dejarlo todo por solo patinar. Claro, es padrísimo, sí entrena duro, sí come bien, sí descansa, pero también vive. Y esa es la parte padre que está promoviendo, porque aquí en Estados Unidos se tiene mucho la mentalidad de que la única manera de llegar es si tienes 12 y tienes triples y eres un palito y nunca fuiste a la escuela y no tienes amigos y nunca vas a celebrar Navidad ni tu cumpleaños, ¿sabes? Entonces, sí, tal vez es una manera, pero ahorita estamos viendo y lo que me encanta ver es patinadores un poquito más veteranos, un poquito más grandes, más en sus veintitantos, casi 30 años, teniendo el mejor patinaje de sus vidas, ¿no? Ujú. Y es como para llegar ahí se tiene que tener un camino de balance, 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 ¿no? Que Porque sea hay- sostenible. sí, y hay muchas personas o muchos papás o de repente entrenadores que presionan mucho a una edad demasiado pequeña, ¿sabes? Y es como de, es una niña, ¿sabes? Déjala vivir, déjala crecer, déjala poco a poco, ¿no? Ella solita ir encontrando su camino y ella solita ir presionando tanto como quieran presionar. Y claro, son niños, hay que exigirles, sí, hay que ponerles límites y responsabilidades, pero es como un camino muy delicado que creo que se tiene que aprender a llevar mejor para todos aquellos que lo quieren hacer muy competitivo, tanto papás como los propios atletas, como entrenadores. Ujú. Entonces, eso es súper valioso, porque ¿de qué te va a servir un niño que sí, wow, a sus 11 12 años, 13 a los 14 te odia a ti, odia a su familia, odia el patinaje y nunca quiere volver a hablar de eso? No queremos eso, ¿no? Entonces, esa parte que ella promueve como de, a mi manera, yo regresé, su papá se sabe siempre que la presionaba muchísimo y regresó cuando ella quiso, a su manera, como ella dice, y es feliz y lo disfruta y eso es creo que la lección más grande que nos deja y que estaría
muy padre que todos la entendíamos, ¿sabes? A mí eso es lo que me gusta de ella cuando digo que me gusta su estilo, porque siento que cuando tú te sales de la caja en algo, que justo es esto en la parte de salud mental, te sales en muchos lados sin querer. Siento que es como una consecuencia de, no quiero decir que por lo tanto ya no tienes que ser artística y ya te saliste por completo de la Claro, norma, pero es parte de, ¿no? O sea, el momento en el que ella haga este movimiento de salud mental, puede que como le meta la semillita a alguien más. No quiere decir que todas se vean iguales, que todas traigan como su hairstyle y su perforación, pero sí siento que es parte de, es como una mini revolución en el deporte. claro, totalmente, totalmente. Siento que eso nos cuesta a muchas personas entenderlo. Em, yo soy alguien como un poquito más tradicional, me gusta la elegancia que tiene nuestro deporte y siento que ella lo pierde un poco con su estilo y su personalidad. Y eso, pues, es de gustos, ¿no? O sea, tal vez yo no le permitiría como entrenadora competir a mi alumna con esos pelos así, ya sabes, y con fleco volando, pero porque simplemente para mí el patinaje es, pues es como tenis y jugar en Wimbledon y ir de blanco. Y me gusta la elegancia de nuestro deporte, me gusta em, la conexión con la música clásica, todo esto que muchos de nosotros que patinamos ya hace varias décadas, no queremos que el deporte pierda, ¿no? Entonces, yo sé que no es para todos. Yo sí creo que fue una rutina de loro, porque simplemente fue perfecta, ¿sabes? En cuestión técnica, no hizo ninguna falla. Creo que se vio esta parte del effortless, ¿no? Que todos intentamos que nuestros patinadores tengan. Ella lo tiene porque en verdad se le da girar en el aire a una velocidad súper rápida en donde todos los saltos caen con mucha facilidad. Creo que me gusta mucho la coreografía en cuestión de que en la música tiene muchos cambios de ritmos. Lo mismo, tal vez no es mi música a elección, ¿no? Favorita, pero tiene muchos cambios de ritmo y logra cambiar su ritmo junto con ella. Tiene muchas marcas en la música que le atina, que todo eso pues te va dando componentes, ¿no? Em, la verdad es que sí me pareció que era una rutina para ganar oro, aunque yo entiendo que no es el gusto de todos. Y bueno, las otras niñas fallaron, ¿no? Y ahí es donde se dio la presión. Yo creo que ahí totalmente fue mental, ¿no? Kaori, que quedó en segundo lugar, no puso una combinación triple-triple que podía poner, entonces dejó ir un salto triple que vale muchos puntos. Y aparte de eso, en patinaje no puedes repetir dos del mismo salto. Si vas a hacer dos veces el salto, uno de ellos tiene que ir en combinación. Y entonces no solo no hizo una combinación, sino no hizo una combinación en un salto que tenía que ir combinado. Entonces el valor de este salto cae. Entonces perdió ahí, Kaori perdió la medalla de oro en ese triple triple. Porque si fuera por ese triple triple hubiera estado en primer. Sí, porque aparte están Em, bueno, están reñidas. sí, sí, están muy pegadas. Y bueno, Nikai, que toda la temporada le ha ido muy bien, ¿no? Creo que es un gran programa corto. Me gusta mucho cómo patina y su alegría. Siento que es una patinadora muy alegre, que eso me encanta. Em, y pues cometió el error de esa combinación. Lo mismo, ¿no? Una combinación, como Kaori, donde hace un salto, como que se abre en el aire, es solo un doble y aparte no está bien hecho. Y bueno, creo que comete algún otro error, no me acuerdo. Sí, tiene el triple Lutz doble toe que ya mencionaste. Ujú. El triple flip lo tiene con exclamation y con Q, y el triple loop lo tiene con Q. Ah, okey. Y ajá, y bueno, hace otros errores, ya Pero el combo sabes. spin nivel 3 y con B. Ujú. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta, ¿no? O sea, Nikai viniendo que es de Japón, que es uno de los países, ¿no? Que están acostumbrados a estar arriba. Y viniendo en primer lugar, el panel hizo un gran trabajo. Le llamaron cues a los saltos que se le tenían que llamar cues y hasta en el combo spin tiene el nivel 3 y el B, ¿no? Entonces, gran aplauso para el panel técnico donde realmente fue justo y, y pues bueno, los números se movieron. Creo que ella, vaya, no le dolió perder la medalla de oro, por así decirlo, no que la haya perdido porque no era suya aún, pero ella yo creo que estaba fascinada de haber quedado en el podio, ¿no? Entonces ella
Dijo, mira, ya después me preocuparé Sí. por el puntaje y lo demás. Yo no lo puedo creer, estoy en el podium. Wow, increíble. Y muy padre de Alisa que va y la abraza y demás, ¿no? Este, pero sí, pues la verdad es que Alice hizo una muy buena rutina, una muy, muy buena rutina, también consistente, ¿no? Porque hizo una buena corta, venía bastante arriba y de ahí hizo una excelente larga. Entonces, pues eso te da. Creo que todos, bueno, no todos, pero mucha gente, pues vive enamorada de Kaori, ¿no? Es una patinadora que lleva años en el deporte. Lo mismo, muy humana, muy auténtica, chistosa. em, ¿No? Con un patinaje espectacular en cuestión de componentes y creo que todos estaban esperando que ya ganara y pues bueno, ya sabes, la cabeza, toda esa presión, ¿no? Fue mental completamente. Si ella, aunque sea, le hubiera puesto un doble toe loop o lo que sea, ese flip, no Sí, sabemos, igual hubiera sido otra historia, ¿no? Pero pues ni modo. Ahí ahora sí que sí, tienes los falló. rep. Ujú. Sí, Sí, y sí, tiene también lo que decías hace rato, o sea que en hombres es ya, por así decir, obligatorio que tengas un cuádruple, porque si no, o sea, todos llevan cuádruples. Y en mujeres es una ventaja y vemos cómo lo trata de jugar, por así decir, la atleta neutral, la de Rusia, y no le sale y termina teniendo un puntaje mucho menor por tratar de hacer el cuádruple que si hubiera hecho un triple, ¿no? Sí. Y también los componentes no son tan altos, ¿no? O sea, no son tan altos como los de estas patinadoras. Em, creo que todos seguimos aprendiendo, ¿no? Nunca es suficiente recalcar el qué tan importantes son los componentes en este deporte, ¿no? No solo es Sí. saltar, 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 girar, 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 es ir con la música, saber deslizar, tener velocidad, la cobertura del hielo y muchas de estas cosas que, como mencionó Bárbara, no se pueden apreciar cuando lo ves en la tele. Pues tienes que estar ahí para verlo en persona y ver cómo desliza de punto A a punto B en cuestión de vaya, velocidad, luz y haciendo un solo impulso y que se vio hermoso. Entonces, Sí. pues ahí vimos que todavía le falta, ¿no? Creo que tanto a ella como al hombre, A Piotr. a Pieter, creo que en componentes comparados con las personas que están mejores calificadas de componentes, que normalmente son los japoneses y uno que otro, ya sabes, otros países, están más atrás. Eso también siento que pon tú, a Amber Glenn le falló. En mi parecer, yo no vi mujeres en persona, pero en mi parecer, Amber comparado con las niñas que quedaron en el podium, se ve lenta, un poquito Mm. lenta. En su programa corto, muy lenta, en mi parecer. Em, y siento que se vio así. También Ilia un poco, fíjate. Yo he visto a Ilia, porque doy clase en Estados Unidos, entonces yendo a competencias, de repente me ha tocado verlo en persona y lo vi en persona en el Team Event y se veía cauteloso y nervioso y lento desde sus programas del Team Event. Sí, Entonces yo estaba con mi esposo y yo le decía, es que te lo juro que algo va a pasar. No ah, se ve bien, o sea, no está patinando así como siempre patina, como con una seguridad de, vaya, esto es pan comido para mí, no está patinando así. Y bueno, vimos como desde el Team Events falló el triple axel, ¿no? sí, el pop. Entonces yo ya, o sea, yo ya estaba así como de, Dios mío, creo que algo va a pasar porque en verdad no se ve como a su 100, ¿sabes? O sea, se ve como que medio que le está costando. Y pues es normal, son las Olimpiadas, pero digo, no me esperaba esa Esa escala, magnitud, ¿no? Yo, esa yo pensaba magnitud. que podía fallar. O sea, yo sí. Es que aparte yo, la verdad, les voy a confesar que yo no lo vi en vivo, porque yo estaba en un viaje de trabajo y justo estaba con una amiga que también patina en este viaje de trabajo y me dijo, hay un plot twist. Cuando me dijo eso dije, Ilia no quedó en el podio. O sea, vi ya después, no me metí a redes sociales, o sea, de verdad, me esperé a llegar a mi casa a ponerlo en mi televisión grande y verlo. Sí, Y totalmente. cuando llegó la rutina de Ilia, yo que ya me esperaba que no quedara en podium, no me esperaba lo ¿A qué mal que le niveles? fue. O sea, se cayó de un doble sao. De un doble salcao, de un doble salcao, que es un elemento que pueden ¿Qué hago yo? hacer Ah, niñas de
7 años, ¿sabes? Sí. Que llevan 3 años patinando, vaya, o sea, sí, impresionante. Creo que nadie se esperaba. Mira, cuando hizo el pop del quad axel, yo dije, ok, mucha presión por el axel, ya sabes, todo el mundo lo está esperando. Ok, de cierta forma hasta casi normal, como medio esperado. Ujú. Tampoco es como que lo ha hecho en todas las competencias. Entonces, también poner un elemento en competencia lleva, ¿no? Mueve toda la rutina. Entrenamiento. Exacto. Entonces dije, bueno, no lo he hecho tanto, quiso meterlo, no le salió, ok, pero ya después, cada error que pasaba era así como de no. O sea, era muy impresionante. Y cómo veías la tabla moverse, ¿no? O sea, desde que el de Canadá seguía estando arriba y después, bueno, cuando patinó Misha y que seguía ganando y después va Yuma y patina, ay, no, y Shun también arriba. O sea, sí fue un evento realmente donde se vivieron todas las emociones que se pudieron haber vivido y, y sí fue muy impactante, ¿no? Ese resultado final. Te digo, me da mucho gusto porque, pues, padrísimo, ¿no? Para este chavito que viene de un país que tal vez no es el más reconocido en el patinaje, eso siempre me encanta ver. Em, y bueno, los japoneses que muy merecido, la verdad, están Sí. patinando muy bien. Y justo pues las japonesas también, ¿no? Tuvieron sus 2 lugares en el podium. Que yo aquí tengo una unpopular opinion. Yo también, la verdad, soy Team Kaori, o sea, me gustan mucho más los componentes de Kaori. Sin embargo, esto que tú acabas de decir que no te gusta como su estilo y todo, a mí me encanta. ¿El de Alisa? Sí, el de Alisa. Yo Oh, sé que es sí. súper unpopular opinion, pero es que a mí, por ejemplo, yo odio el gel. Así, lo odio con todo mi ser. Digo, yo de hecho la veo, no, a mí no me hace Sí, o ruido sea, sí. todo Sí. el pelo que trae en la cara, ni sus aros de luz, bueno, Ujú. como el tinte que trae, eso no me hace ruido. Más bien yo la veo y digo, ¿cómo le haces? O sea, como a mí me estorbaría todo el pelo en la cara, Sí. pero A ti, a mí no me disgusta, ¿eh? O sea, sí hay una pero línea muy delgada entre, o sea, habla mucho y lo tenemos también en capítulos hablando con Sasha, que es jueza internacional. Sí cuenta bastante la presentación. Y en mi opinión, la verdad es que, o sea, sí disfruté la rutina de Alisa y todo, n- pero disfruto mucho más ver, por ejemplo, y ya ni siquiera me voy al podium, que me encantó, pero por ejemplo, Mone Chiva amo a una chiva, sí. es wow. O sea, es su Wow. rutina de Romeo y Julieta, increíble. Luego vemos, por ejemplo, alguien que yo la verdad no me había fijado tanto y estas Olimpiadas dije, wow, fue la de Estonia. Nina Sí. Petrokina, Ujú. sí. Es, O sea, me es, encantó, me fascinó. Y son esas wow. patinadoras que, wow, Anastasia Gubanova. están preciosas de líneas, de la actitud con la que toman el hielo, de la actitud Sí, con la que entran a los elementos. sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Eso es de opinión personal. Me gusta mucho más lo tradicional y lo tradicional con sus toques modernos y todo, Ujú. ¿no? Hay tradicional y modernos también que se aprecian mucho como una rutina de Kevin Imos, ¿no? Em, Ay, sí. que con su arte pero se patina su Lady Gaga y se echa al piso y lo que quieras, ¿no? Esto ya es súper importante mencionar que yo creo que las mujeres patinaron mucho mejor que los hombres. O sea, creo que los hombres en las largas hicieron como muchos errores. Obviamente unos no hicieron errores y subieron y bajaron y demás, pero las mujeres hay muchísimas que se echaron rutinas limpias, 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 limpias. Impresionante. Desde la niña de Romania, que se llama Julia Sauter, que se echó una gran rutina perfecta. En el Kiss and Cry tuvo de las mejores reacciones. Yo con ella competí. Entonces me acuerdo aparte de ella, porque imagínate cuántos años lleva compitiendo. Y me tocó cuando yo llevaba a Andrea Streina, creo que al Mundial Junior o algo, una otra competencia. Andrea compitió con ella y yo le decía, no puedo creer que sigues, mis respetos hacia ti. Y era muy fiel a su sueño de que voy a llegar a las Olimpiadas y se casó y aún así siguió y ha trabajado como 4 trabajos diferentes para pagar su propio patinaje. Entonces para mí es como un cachito de mí, de mi generación, o qué hubiera pasado si yo siguiera hoy en día, ¿no? Y me dio todo el gusto del mundo y vaya, o sea, es alguien que viene, ni siquiera en qué lugar, pero quedó en 17, por ejemplo, y se echó la rutina de su vida. Yo creo que las mujeres patinaron
todas, casi todas limpio, limpio, limpio. Obviamente con sus errores, en mujeres es mucho más común tener under rotations, cues, cositas así, porque de repente se acaba la energía, pesamos un poquito más, rotamos un poquito más lento y por eso los saltos de repente más comúnmente les falta rotación, pero creo que casi todas echaron rutinas limpias. A mí me impactó Sí, muchísimo, ¿no? la de Desde Kazajistán. Amber Glenn, ¿no? Que venía en el primer bloque, creo, o segundo bloque, y bueno, subió, 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 subió y seguía en la silla de ganadoras que llegaron las últimas, ¿no? La de Es muy Kazajistán impresionante. también me sorprendió muchísimo y Anastasia Gran Govarova a mí programa. me fascina. Anastasia, y lo mismo, muy consistente en el team event, Sí, wow, en sus programas, wow. A mí también me gusta mucho y lo hizo muy, muy bien, la verdad, muy en artística. todos los eventos. Algo a mí también que me impactó es cómo ciertas patinadoras funcionan mejor con ciertas músicas, ¿no? Porque durante la temporada pudimos ver muchas rutinas que se quedaron con la misma música, otras que sí cambiaron. La que a mí me impactó fue Luena Hendrix. No me gustó para nada su música, o sea, pienso que ella es súper explosiva como para poner una canción así. Siento que no, ella no le queda ese tipo de música y luego vemos, por ejemplo, como dice Barbs, a Gubanova con esta historia de Ghost y con su vestido que trae atrás la impresión, ¿no? Ujú. Precioso. Por ejemplo, la italiana que hace la del tiburón. eh, Como muy... antes de que empezaran las Olimpiadas, hicimos un capítulo con Sasha y con Nat Hernández, en donde les preguntábamos, oye, ¿qué palabra le pondrías a esta temporada? Ecléctico. Esa era la palabra. Y justo fue lo que vimos en las Olimpiadas. Pero sí, impactante cómo pues al final, como la música que eliges, y también lo vi en muchos blogs, en redes sociales, que tu música tiene que ser olímpica. O sea, tiene que ser una rutina olímpica porque estás en las Olimpiadas. No tiene que ser una música de show. No tiene que Sí, ser una música que la puedes poner en otra competencia. Tiene que ser una como la que eligió, por ejemplo, Kaori, Andrea Bocelli, están en Italia, es sus últimas Olimpiadas, o sea, súper atinado todo y de repente hay rutinas que dices, ay, ¿cómo? ¿Cómo? sí, sí, la parte de la selección de música y vestido es, vaya, es un arte, no es un arte. Y tú como entrenador es súper importante saber guiar a tus patinadores, ¿sabes? También hacia, hay músicas para escuchar. Les digo, hay músicas para bien padre escucharla o bien padre bailar, ya sabes, de fiesta o músicas para llorar porque te rompió el corazón, pero no necesariamente es un programa para poner en el hielo, ya sabes, y hacer de esto un arte, ¿no? Entonces es un proceso súper delicado y claro, más en un año olímpico, ¿no? Porque tienes que pensar en eso, tienes que pensar en dónde lo vas a presentar, en que tenga esa conexión con la gente, o sea, el poder de conexión que una música tiene con el público es enorme porque es algo inexplicable y el juez también lo va a sentir. ¿Sabes? Entonces, hay muchas personas, pon tú, que no les gusta mucho patinar canciones tan conocidas o tan típicas porque se han patinado. Sí, pero el poder que tiene una canción, que cuando tú la pongas, todo el estadio la conoce y sabe de lo que estás hablando o patinando, queriendo expresar, tiene un poder único. Entonces es algo como una línea muy delgada, ¿no? Entre qué sí usas, qué no usas, cuando lo usas. Y hay gente que le atinó increíblemente y hay gente que pues dices, pues no tanto, ¿no? Y A mí eso me eh, pasa con Ilia. A mí no me gusta la música de Ilia. Me cuesta sí, mucho pues trabajo. digo, es una música nunca antes escuchada, es su voz, lo cual, bueno, ahí está medio raro, ¿no? Y de ahí, pues, nunca antes escuchada, no tienes como conexión, no tiene una historia, porque tampoco viene de una película. Entonces, bueno, algo muy arriesgado, ¿no? Muy Ujú. arriesgado. Y pues ahí sí, cada quien. Ese son el tipo de cosas que siento que igual y ellos dicen, ay, pues como soy Lilia, puedo hacer lo que quiera, ¿sabes? Pues fíjate que igual y te pudo haber ido mejor en la parte componentes, ¿no? Pero pues ni uno ni Que no otro. le fue mal, nada más quiero aquí destacar que tuvo los mismos componentes que Piotr y definitivamente Ilia tuvo muchas más fallas que Piotr.
Sí, entonces, pues bueno, Sí, estuvo lleno es, de plot, Sorpresas. como tú dices. estuvo lleno de sorpresas, la verdad, súper inesperadas. Creo que todos creíamos que iban a ganar en mujeres las japonesas, ¿no? Y se lleva la medalla Lisa. En hombres, pues creímos que era Ilia y se lleva la medalla Misha, ¿no? Y bueno, lo más interesante fue todo este cambio en la tabla de subir y bajar y demás, ¿no? Sí, y la verdad, el espectáculo que nos regalaron cada uno de los patinadores, porque, ay, yo, cómo disfruté estas Olimpiadas, de verdad que la vi todita completa, o sea, todas las cortas, todas las largas, y lo disfruté bastante. Tiene que ver mucho, como decíamos al inicio, la parte de que ya se está televisando más en México, y también todos estos avances en el patinaje, o sea, de verdad era una emoción de ver qué van a llevar a las Olimpiadas, o sea, qué vamos a ver, claro que obviamente se acompañó con estas sorpresas, pero definitivamente disfruté bastante y como dices, las personas lo hicieron ese día, en ese momento, esos fueron los resultados y pues ahora ya tenemos a nuestros campeones olímpicos por 4 años y pues a ver qué vamos a ver la siguiente temporada y qué vamos a ver dentro de 4 años, o sea, porque como va el deporte, creo que también va a estar bastante impactante. Sí, bueno, también con los cambios, ¿no? Porque siempre después de los Juegos Olímpicos, la ISU hace cambios a las reglas o tal vez a los elementos. Entonces es estar al pendiente de qué cambios vienen, ¿no? Para saber cómo sigue transformando nuestro deporte. Y bueno, ni siquiera irnos tan lejos. El Mundial que está en un mes, ¿no? Que muchas van a querer ir a hacer la revancha, ¿no? Para que me fue mal, pero esta sí no la pierdo. O hay otros que dicen, no, sabes que yo ya tengo mi medalla de oro, yo ya mejor ya no compito y me quedo campeón. Entonces también es muy interesante siempre ver los mundiales de los Juegos Olímpicos. Nos encantó tenerte aquí, Marirro. La verdad es que le sumas mucho al contenido de Cambio de Filo. Estoy segura de que, bueno, nosotras aprendimos muchísimo de ti y que nos están escuchando también. ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales? Estoy en Instagram como marirro-rq. Así me Ok. pueden- Para que vayan a seguirte y si tienen alguna duda puedan escribirte. Sí, claro que sí. Feliz. Muchas Y gracias y nos escuchamos pronto. Perfecto, gracias. Gracias por acompañarnos a un capítulo más de Cambio de Filo. Esperamos que esta conversación sume a tu crecimiento personal. Recuerda darnos like, compartir y suscribirte para que crezcamos en conjunto con Cambio de Filo. Bye.